Parashat Toledot. Cuando la hambruna volvió a asolar a Israel, Itzhak se vio forzado a huir a la tierra de los filisteos para encontrar refugio, tal como lo había hecho previamente su padre. Itzhak volvió a cavar los pozos de agua, Berot, que habían cavado en los días de su padre Abraham, que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Y los llamó con los mismos nombres con los que su padre los había llamado. Berechit Génesis 26 versículo 18 y 19. La Torá continúa describiendo con gran detalle lo que parece ser un incidente trivial, el hecho de que Itzhak volviera a cavar esos pozos a pesar de que en el área había muchos otros fosos. Hay una diferencia significativa entre un pozo, Beer, y un foso, Bor, lo que puede explicar la atención brindada a estas excavaciones. La palabra Bor consiste de dos letras, la Bet y la Reis, mientras que en la palabra Beer se agrega entre estas dos letras una Aleph. La letra Aleph es emblemática de la palabra Elohim, Dios, tanto como una abreviación, como en la unidad numérica que ella denota. La distinción entre las dos palabras continúa cuando consideramos la diferencia práctica entre un pozo y un foso. Un foso es un gran agujero en la tierra, que sirve como una especie de contenedor, que debe llenarse con agua desde el exterior. Un pozo también sirve como un contenedor de agua, sin embargo, se cava hasta que se encuentra una fuente natural de agua, lo que permite que se mantenga a sí mismo. Esta idea, respecto a los pozos, también puede entenderse en un sentido simbólico. Tal como Itzhak se esforzó extensamente para cavar esos pozos, hasta que llegaron a convertirse en fuentes de agua, así también nosotros debemos cavar metafóricamente fuentes de significado en nuestras vidas. Debemos cavar, a través de las capas de materialismo y de complacencia humana, para descubrir la abundancia de riqueza espiritual que reside por debajo de la superficie. En donde sea que habitemos, existe esta capacidad de cavar. En algunos lugares necesitamos cavar más profundo y en otros lugares lleva más tiempo, en algunas partes se cava fácilmente y en otras se encuentran obstáculos. Pero en definitiva, en todas las situaciones, existe una oportunidad de llegar a una fuente profunda e ilimitada. Una idea similar existe en el contexto de los pioneros que establecieron el Estado de Israel, personas que hicieron un trabajo agotador, cavando la tierra en busca de agua fresca. Eventualmente, algunas personas se dieron por vencidas. Habían trabajado muy duro, y solo vieron tierra, en vez de encontrar los frutos de su esfuerzo. Agotados y desilusionados, ellos dejaron sus herramientas y partieron. Otros excavadores seguían teniendo la esperanza de llegar a encontrar agua. Tenían fe en que su trabajo no era en vano y finalmente, cuando llegaron a encontrar un hilo de agua, la emoción fue inmensa. Pero entonces vieron que el agua estaba sucia, llena de arena. Ese descubrimiento fue demoledor. Después de todo ese arduo trabajo, comprendieron que el agua no era apta para beber. También ellos perdieron las esperanzas y muy decepcionados dejaron sus herramientas y partieron. Otros, con una fe todavía más profunda, continuaron adelante con el desafío. Ellos entendieron que a pesar del lodo, el agua seguía siendo agua y esa era una señal de que estaban cerca de su objetivo. Solo necesitaban cavar un poco más profundo. Este grupo renovó las excavaciones todavía con más energía y esfuerzo, hasta que pasaron la capa de arena y finalmente llegaron a una corriente de agua pura. El mensaje que aprendemos de Itzhak, cuando volvió a cavar los pozos cerrados, es el de la fe. Incluso, cuando la vida es difícil, incluso, cuando el agua no es clara, si excavamos suficientemente profundo, siempre encontraremos sentido. La Torá a menudo se compara con el agua, por ejemplo, en Isaías 55 versículo 1, porque tal como el agua nutre nuestros cuerpos, la espiritualidad nutre nuestras almas. Nuestra generación parece estar más sedienta que nunca. Sin embargo, a menudo intentamos saciar esa sed con agua sucia de un foso, y cuando ese foso se seca, debemos llenarlo con otra cosa del exterior, en vez de aprovechar nuestra fuente espiritual. En última instancia, nuestra misión básica en la vida es cavar metafóricamente un pozo, para lograr nuestra misión. Aunque los pozos de Abraham duraron mientras éste estuvo con vida, cuando él murió, los filisteos los llenaron de arena. Itzhak llegó, volvió a cavarlos, y alcanzó la misma profundidad,
al aprovechar la misma fuente ilimitada que su padre. Aunque en un principio puede ser difícil ver frutos, cuando tratamos de llegar a las profundidades de la espiritualidad en nuestras propias vidas, y aunque a veces los pozos que cavamos sean tapados temporalmente, en definitiva, si continuamos cavando suficientemente profundo, nuestros esfuerzos y nuestra fe culminará en fuentes de significado. En este mismo contexto aprendemos que las familias tienen un sistema de interconexión psicológica. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia se pone ansioso, esto tiende a tener un efecto bola de nieve emocional en los otros miembros de la familia. Para el bienestar y la salud psicológica, es importante que los individuos de la familia no estén demasiado fusionados con los pensamientos, las emociones y las acciones de otros miembros de la familia. Lo ideal es la diferenciación del yo, donde cada individuo es capaz de experimentar y equilibrar tanto la intimidad como la independencia con los otros miembros de la familia. De los patriarcas, Itzhak fue el menos individualizado. No sabemos demasiado sobre su vida, pero lo que conocemos parece ser paralelo y repetir muchos de los eventos y de los actos de Abraham. Ambos tuvieron que dejar su tierra y entrar a la tierra de los filisteos debido a la hambruna. Ambos le dijeron a Abimelech que sus esposas eran sus hermanas. Para acentuar el paralelo, la Torá nos dice que Itzhak incluso volvió a cavar exactamente los mismos pozos de agua que había cavado Abraham, e incluso les dio exactamente los mismos nombres que les había dado Abraham. Parece haber una falta de diferenciación por parte de Itzhak. Aparentemente, no había suficiente agua de los pozos que volvió a cavar Itzhak, a partir de los que había cavado Abraham, por lo que Itzhak dio un paso de individuación e iniciativa al cavar un nuevo pozo. Pero la Torá nos dice que este primer intento le presentó muchas dificultades. Los habitantes de Gerar proclamaron que el agua del pozo les pertenecía a ellos, lo que llevó a una disputa. En consecuencia, Itzhak llamó a ese pozo Esek, disputa, debido a la pelea que tuvo lugar. El segundo intento de Itzhak de cavar un pozo tampoco fue exitoso. También provocó controversia con los habitantes de Gerar, por lo que lo llamó Sitna, odiado, por el odio y la enemistad que provocó. Finalmente, el tercer intento de Itzhak fue exitoso, y no hubo disputa. Itzhak llamó a este pozo Rehobot, amplitud, expansión, lo cual connota paz, libertad y espacio. Itzhak fue capaz de crear un lugar para sí mismo, diferenciándose de los filisteos, y creando su propio lugar dentro de su narrativa familiar. Sin embargo, lo que no queda claro es por qué el tercer intento fue exitoso, mientras que los dos primeros no lo fueron. La Torá nos está enseñando una lección de determinación y perseverancia. Si al principio no tienes éxito, inténtalo una y otra vez. Si prestamos atención, hay una diferencia textual fundamental entre los dos primeros pozos y el tercero. En los dos primeros pozos, los versículos relatan que fueron los siervos de Itzhak quienes los cavaron. Pero en el tercer pozo, dice que lo cavó Itzhak, no sus siervos. Si bien hay lugar a delegar, en la vida hay actos que para que tengan éxito, debe realizarlos la persona misma. Si bien Abraham sirvió como un modelo importante para Itzhak, había llegado el momento de que Itzhak comenzara a diferenciarse y creara su propio camino. Su travesía no podía transferirse a otros. Era algo que Itzhak necesitaba experimentar por sí mismo. Él necesitaba cavar el nuevo pozo, no sus sirvientes. Una vez que asumió la responsabilidad y actuó, fue capaz de tener el mérito de recibir Rehobot, el espacio para florecer y crecer por sí mismo. Hay un pasaje extraño en la vida de Itzhak, ominoso en su presagio de gran parte de la historia posterior. Al igual que Abraham, Itzhak se vio obligado por la hambruna a partir a Gerar, en la tierra de los filisteos. Allí, como ocurrió con Abraham, él sintió que su vida podía estar en peligro, porque estaba casado con una mujer hermosa. Itzhak temió que lo mataran, para poder llevarse a Ribcá, al harén del rey Abimelech. La pareja se hace pasar por hermano y hermana. Descubren el engaño, Abimelech se indigna, presentan las explicaciones del caso, y todo pasa. Berechit Génesis 26,
parece prácticamente una repetición de Berechit Génesis 20, una generación más tarde. En ambos casos, Abimelech les promete a los patriarcas que estarán a salvo. A Abraham le dijo: He aquí, que mi tierra está delante de ti, habita donde mejor te parezca. Berechit Génesis 20 versículo 15. Respecto a Isaac, ordenó: Quien toque a la mujer de este hombre, ciertamente morirá. Berechit Génesis 26 versículo 11. Sin embargo, en ambos casos, después hubo un problema. En Berechit Génesis 21, leemos sobre una disputa que surgió respecto a un pozo que Abraham había cavado. Abraham se quejó con Abimelech por el pozo de agua que habían robado los siervos de Abimelech. Berechit Génesis 21 versículo 25. Los dos hombres hicieron un pacto. Sin embargo, como descubrimos ahora, eso no fue suficiente para evitar futuras dificultades en los días de Isaac. Isaac sembró en esa tierra, y en ese mismo año, cosechó 100 medidas, porque Dios lo bendijo. El hombre se enriqueció, y su riqueza continuó creciendo hasta que se hizo muy grande. Poseía mucho ganado, y rebaños, y una gran hacienda, y los filisteos lo envidiaron. Y todos los pozos, que habían cavado los siervos de su padre, en los días de su padre Abraham, los filisteos los taparon, y los llenaron de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: Vete de nosotros, pues has llegado a ser más fuerte que nosotros. Así pues, Isaac se marchó de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Isaac había vuelto a cavar los pozos de agua, que habían cavado en los días de su padre Abraham, que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Y los llamó con los mismos nombres, con los que su padre los había llamado. Los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de agua fresca. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: Las aguas son nuestras. Y llamó el nombre del pozo Esek, porque hubo una disputa por él. Entonces cavaron otro pozo, y también riñeron por él, y llamó su nombre Sitna. Se trasladó de allí, y cavó otro pozo, y ya no riñeron a causa de él. Y llamó su nombre Rehobot, porque dijo: Pues ahora Dios nos ha dado amplitud y fructificaremos en la tierra. Berechit Génesis 26 versículos 12 al 22. Hay tres aspectos de este pasaje, a los que debemos prestar atención. El primero, es el indicio que nos da, de lo que más tarde será un punto de inflexión, en el destino de los israelitas en Egipto. Abimelech dice: Te has vuelto demasiado poderoso para nosotros. Siglos más tarde, al comienzo del libro de Shemot Éxodo, el faraón dijo: He aquí, que el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. Vengan, seamos astutos contra él, no sea que se multiplique, y suceda que si hay guerra, también él se una a nuestros enemigos, y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Shemot Éxodo 1 versículos 9 y 10. En ambos casos aparece la misma palabra, Atzum, poderoso. Nuestro pasaje señala el nacimiento de uno de los más mortales fenómenos humanos: el antisemitismo. El antisemitismo, en algunos aspectos, es único. Es el odio más antiguo del mundo. Ningún otro prejuicio duró tanto tiempo, mutó de forma persistente, atrajo mitos tan demoníacos, ni tuvo efectos tan devastadores. Pero en otros sentidos, no es singular, y podemos tratar de entenderlo, en la medida de nuestra capacidad. Uno de los mejores libros sobre el antisemitismo, en verdad no es en absoluto sobre el antisemitismo, sino sobre fenómenos similares, en otros contextos. El mundo en llamas, de Amy Chua. Su tesis es que cualquier minoría conspicuamente exitosa atraerá una envidia que puede profundizar y convertirse en odio y provocar violencia. Las tres condiciones son esenciales. El grupo odiado debe ser conspicuo, notable, porque de lo contrario no será singularizado. Debe ser exitoso, porque de lo contrario no será envidiado. Y debe ser una minoría, porque de lo contrario no será atacado. Estas tres condiciones estaban presentes en el caso de Isaac. Él era conspicuo. No era un filisteo, era diferente de la población local, era un extranjero, alguien con una fe diferente. Era exitoso. Sus cosechas habían tenido 100% más éxito de lo habitual, su ganado y su rebaño eran numerosos.
y las personas lo envidiaban. Y era una minoría. Una sola familia, en medio de la población local. Todos los ingredientes estaban presentes para la destilación de hostilidad y odio. Pero hay todavía más. Otra idea profunda, sobre las condiciones que dan nacimiento al antisemitismo, fueron dadas por Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. Ella argumenta que la hostilidad contra los judíos se vuelve peligrosa, no cuando los judíos son fuertes, sino cuando son débiles. Esto es una profunda paradoja, porque a primera vista, la verdad es la contraria. Hay una misma línea que une la reacción de los filisteos a Itzhak, la del faraón ante los israelitas y el mito creado a finales del siglo XIX, conocido como los protocolos de los sabios de Sión. Todos ellos dicen que los judíos son poderosos, demasiado poderosos. Ellos controlan los recursos. Son una amenaza. Deben ser extirpados. Sin embargo, Arendt dice que el antisemitismo solo se vuelve peligroso cuando los judíos pierden el poder que tuvieron en un momento. Cuando Hitler subió al poder, los bancos alemanes ya estaban prácticamente Judenrein, y aquí era donde los judíos habían tenido puestos claves durante más de 100 años, y la judería alemana en general, luego de un largo y firme crecimiento en número y en estatus social, estaba declinando rápidamente, tanto que las estadísticas predecían su desaparición en unas pocas décadas. Lo mismo ocurrió en Francia. El caso Dreyfus no tuvo lugar durante el Segundo Imperio, cuando los judíos de Francia se encontraban en la cumbre de su prosperidad e influencia, sino bajo la Tercera República, cuando los judíos prácticamente habían desaparecido de los puestos importantes. El antisemitismo es un fenómeno complejo y cambiante, porque los antisemitas deben poder mantener unidas dos creencias que parecen contradecirse mutuamente: que los judíos son tan poderosos, que deben ser temidos, y que al mismo tiempo son tan impotentes, que pueden ser atacados sin tener miedo. Aparentemente nadie sería tan irracional como para creer ambas cosas simultáneamente. Pero las emociones no son racionales, a pesar del hecho de que a menudo son racionalizadas, porque existe un mundo de diferencia entre racionalidad y racionalización, el intento de dar justificativo racional a creencias irracionales. Así, por ejemplo, en el siglo XXI, podemos encontrar que los medios de comunicación occidentales son casi universalmente hostiles respecto a Israel, y personas que de otra forma parecen ser inteligentes, argumentan que los medios están controlados por los judíos, que apoyan a Israel. La misma contradicción interna, de ser percibidos como impotentes, y de tener todo el poder. Se resume esta tesis en una sola frase, que conecta su análisis al de Amy Chua. Ella dice que lo que da lugar al antisemitismo es el fenómeno de riqueza sin poder. Esta era precisamente la posición de Itzhak entre los filisteos. Hay un segundo aspecto de nuestro pasaje que tuvo reverberaciones durante siglos: la naturaleza autodestructiva del odio. Los filisteos no le pidieron a Itzhak que compartiera con ellos su agua. No le pidieron que les enseñara cómo él y su padre habían descubierto una fuente de agua que ellos, los residentes del lugar, no habían logrado identificar. Ni siquiera le pidieron simplemente que se fuera. Ellos taparon los pozos, llenándolos con tierra. Este acto los dañó a ellos, más que a Itzhak. Les quitó a ellos un recurso que en definitiva, cuando terminara la hambruna, e Itzhak regresara a su hogar, quedaría para ellos. Más de lo que el odio destruye a los odiados, destruye a quienes odian. También en este caso, Itzhak y los filisteos fueron un presagio de lo que eventualmente les ocurriría a los israelitas en Egipto. Cuando tuvo lugar la plaga de las langostas, leemos: los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será una trampa para nosotros? Envía afuera al pueblo para que sirvan al Eterno, su Dios. ¿Todavía no has comprendido que Egipto está perdida? Shemot Éxodo 10 versículo 7. En efecto, ellos le dijeron al faraón: puede que tú pienses que estás dañando a los israelitas, pero en verdad, nos estás dañando a nosotros. Rabí Simón Bar Yochai dice que tanto el amor como el odio trastornan el orden natural. Ambos son irracionales. Nos hacen hacer cosas que de otra forma no haríamos.
En el Medio Oriente actual, tan a menudo como antes, esos intentos de destruir a los enemigos, terminan haciendo más daño a los intereses propios, a su propio pueblo. Tercero, la respuesta de Yitzhak sigue siendo correcta en la actualidad. Tras haber sido derrotado una vez, lo vuelve a intentar. Él cava otro pozo. Eso también genera oposición. Sigue adelante, y vuelve a intentarlo, y eventualmente, encuentra la paz. Qué apropiado es, que la ciudad que hoy lleva el nombre que Yitzhak dio al sitio de este tercer pozo, sea la sede del Instituto de Ciencias Weizmann, la Facultad de Agricultura de la Universidad Hebrea, y el Hospital Kaplan, anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea. Israel Belkind, uno de los fundadores del asentamiento en 1890, lo llamó Rehobot, precisamente por el versículo de nuestra parachá. Lo llamó Rehobot, diciendo, ahora Dios nos ha dado amplitud, y floreceremos en la tierra. Yitzhak es el menos original de los tres patriarcas. Su vida carece del drama de la vida de Abraham, o las luchas de Jacob. En este pasaje vemos que Yitzhak mismo no buscaba ser original. El texto es inusualmente enfático en este sentido. Yitzhak volvió a abrir los pozos que habían sido cavados en la época de su padre Abraham, los cuales los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que les había dado su padre. Por lo general nos esforzamos por individualizarnos y diferenciarnos de nuestros padres. Hacemos las cosas de forma diferente, o incluso, si no lo hacemos, les damos diferentes nombres. Yitzhak no era así. Él estaba satisfecho con ser un eslabón en la cadena de las generaciones, fiel a lo que su padre había comenzado. Yitzhak representa la fe de la persistencia, el coraje de la continuidad. Él fue el primer niño judío, y representa el mayor desafío de ser un niño judío. Continuar el camino que comenzaron nuestros ancestros, y no alejarnos del mismo, provocando un final de la travesía, antes de que lleguemos a destino. Yitzhak, debido a esta fe, fue capaz de lograr el objetivo más difícil de alcanzar, la paz, porque nunca se rindió. Cuando fallaba un intento, comenzaba de nuevo. Lo mismo ocurre con todos los grandes logros. Una parte es originalidad, 9 partes persistencia. Resulta emotivo que Yitzhak, quien pasó tantas pruebas, desde el sacrificio cuando era joven, a la rivalidad entre sus hijos cuando era anciano y ciego, llevó un nombre que significa, se reirá. Tal vez el nombre que le dio Dios mismo antes de que naciera, significa lo mismo que nos enseña el Salmo al decir: quienes siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126 versículo 5. La fe implica tener el coraje de persistir, a pesar de todos los contratiempos, de todo el dolor, nunca darse por vencido, nunca aceptar la derrota. Porque al final, a pesar de la oposición, la envidia y el odio, se encuentran los espacios amplios, Rehobot, y la risa, Yitzhak. La serenidad del destino, después de superar las tormentas, a lo largo del camino. Shabbat Shalom. Cambia de vida. ¿Tienes problemas? ¿Hay angustia y aflicción en tu vida? ¿Te sientes solo? Con nosotros eso tiene solución. Somos una organización dedicada a ayudar a la gente a enfrentar y superar sus problemas a través de la consejería y asesoría espiritual y emocional, todo esto mediante los recursos y herramientas que nos da la Cábala. Disponemos de un grupo de asesores que trabajarán para ti, ayudándote a salir adelante en todas esas áreas de tu vida en las que te ha sido difícil avanzar. Nosotros estamos para acompañarte en resolver las situaciones que enfrentas, guiándote desde el control de tus emociones hasta el fortalecimiento de tu espíritu para encontrar las respuestas que te den paz y alegrías. Envíanos un WhatsApp al +57 30447 53807 y de inmediato nos comunicamos contigo. Si alguna vez has soñado con tener una vida mejor, nosotros te decimos cómo.